vamos a analizar ahora el movimiento o el paso de sedestación a bipedestación. Cuando queremos facilitar en un paciente el paso de sentado a de pie, tenemos que observar bien, en primer lugar, que esté bien alineado. Siempre os digo la importancia que tiene que los pies estén bien apoyados en el suelo, que estén apoyados a anchura de caderas, que a ser posible la cadera siempre esté por encima de la rodilla y que el tronco esté recto, como paso previo a poder facilitar el movimiento. Pero antes de guiarlo, vamos a analizar cuáles son los movimientos que se deben producir. Cuando vamos a hacer el movimiento de levantarnos, lo primero que suele suceder es que los pies tienen que ir ligeramente hacia atrás, provocando pues, una flexión dorsal del tobillo y una ligera flexión de rodillas. Eso, pues podríamos decir que el primer movimiento que se debe producir es esa flexión dorsal del tobillo y flexión de rodillas. Eso va a predisponer a que la pelvis pueda moverse hacia anteversión, que será el siguiente movimiento que se debe producir. Anteversión de la pelvis, que va a hacer que se produzca un enderezamiento del tronco, se ponga el tronco recto, y estando el tronco recto va a haber un desplazamiento del tronco hacia adelante. No podemos decir que sea una flexión de cadera, porque no es una flexión de cadera propiamente dicha, pero es verdad que el tronco, al hacer el movimiento del tronco hacia adelante, se va a producir una flexión de cadera. Siempre hablaríamos de los flexores de cadera, son aquellos que mueven el miembro inferior sobre el tronco. Lo que se está produciendo es que el tronco se desplaza y genera una flexión de cadera real. Entonces vamos a desplazar el centro de gravedad de nuestro tronco, que coincidiría con ese punto clave central que hemos descrito ya en varias ocasiones. Vamos a desplazar ese centro de gravedad hacia adelante hasta llegar a, podríamos decirlo, hasta una línea que estaría por delante de los maleolos. En el momento en el cual ese centro de gravedad sobrepasa ese punto por delante de los maleolos, en ese desplazamiento hacia adelante, cuando nosotros vamos a desplazar hacia adelante, ese va a ser el momento en el cual se produzca el despegue. El despegue del asiento, ¿no? De nuestra pelvis del asiento. Por tanto, hemos dicho una flexión dorsal que conlleva una flexión de rodillas, una anteversión de la pelvis, un desplazamiento del tronco hacia adelante, ese centro de gravedad hacia adelante, y en el momento en el cual está el centro de gravedad por delante de los maleolos de nuestro tobillo, ¿no? De nuestros tobillos, es cuando se va a producir el despegue del asiento. Una vez que se produce el despegue, el protagonismo lo van a tomar las rodillas, que tienen que ser un punto estable, tiene que ser un punto estable para poder construir la subida del cuerpo hacia arriba. Y esa subida del cuerpo hacia arriba, que la pelvis está en anteversión, va a tener que mantener, ese movimiento va a realizarse hacia arriba, por lo tanto deberá producirse una retroversión de la pelvis, ¿no? Se tendrá que ir subiendo al mismo tiempo que se va haciendo una ligera retroversión de la pelvis. Al mismo tiempo que se produce esa retroversión de la pelvis, las rodillas se van a ir estirando, por lo que irá disminuyendo, por tanto, la flexión dorsal del tobillo. Entonces iremos subiendo, ¿no? Subiendo el cuerpo hacia arriba, a través de esa extensión de rodillas, esa retroversión de la pelvis. Vamos a ir moviendo esa pelvis, esas rodillas hacia arriba, teniendo una cosa en cuenta, que es que el movimiento, al terminarlo, debe finalizarlo primero la pelvis y después las rodillas. Es decir, que cuando nosotros terminamos el movimiento de estar de pie, no extendemos las rodillas del todo y después terminamos moviendo la pelvis, sino que terminamos el movimiento de la pelvis y después las rodillas. Esto es especialmente importante, como veremos en el movimiento que os muestro ahora, porque puede modificar la coordinación del movimiento y que el movimiento sea un poco alterado.
y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de guiar nosotros con nuestras manos ese movimiento. Entonces, estamos subiendo con retroversión, aunque terminará el movimiento con una anteversión de la pelvis. Cuando estamos de pie, con los pies a anchura de caderas, nosotros tenemos que terminar estando en anteversión de la pelvis, una ligera anteversión de la pelvis. Importante, por tanto, cuando guiamos nosotros el movimiento, dar el recorrido suficiente para que el paciente, ¿no?, sea capaz de terminar el movimiento primero con la pelvis y después con las rodillas. Esto es importante porque así no estamos favoreciendo que haya una hiperextensión de rodillas, porque se pueden activar antes, ¿no?, de terminar el movimiento. Esto sería la secuencia el orden de los movimientos que se deben producir en el paso de sedestación a bipedestación. Situamos nuestras manos en la pelvis del paciente como si hiciéramos la anteversión de la pelvis. Punto de estabilidad, pinza lumbrical y estamos en anteversión. Guiaremos hacia la anteversión. Después cambiamos nuestras manos para activar la musculatura glútea y guiar hacia adelante y hacia arriba. Pulgares se estabilizan. Pinza lumbrical para guiar hacia la anteversión. Guiamos mayor movimiento de anteversión. Y después vamos a hacer un movimiento, podemos cambiar las manos a la región glútea y hacer una guía hacia adelante y hacia la línea media, buscando el movimiento hacia arriba y hacia adelante. Situamos nuestras manos en la pelvis del paciente como si hiciéramos la anteversión de la pelvis. Punto de estabilidad, pinza lumbrical y estamos en anteversión. Guiaremos hacia la anteversión. Después cambiamos nuestras manos para activar la musculatura glútea y guiar hacia adelante y hacia arriba. Pulgares se estabilizan. Pinza lumbrical para guiar hacia la anteversión. Guiamos mayor movimiento de anteversión. Y después vamos a hacer un movimiento, podemos cambiar las manos a la región glútea y hacer una guía hacia adelante y hacia la línea media, buscando el movimiento hacia arriba y hacia adelante. Situamos nuestras manos en la pelvis del paciente como si hiciéramos la anteversión de la pelvis. Punto de estabilidad, pinza lumbrical y estamos en anteversión. Guiaremos hacia la anteversión. Después cambiamos nuestras manos para activar la musculatura glútea y guiar hacia adelante y hacia arriba. Pulgares se estabilizan. Pinza lumbrical para guiar hacia la anteversión. Guiamos mayor movimiento de anteversión y después vamos a hacer un movimiento, podemos cambiar las manos a la región glútea y hacer una guía hacia adelante y hacia la línea media, buscando el movimiento hacia arriba y hacia adelante.